¿Alguna vez has sentido que tu propia mente es tu peor enemigo? ¿Sabes de qué voz te hablo? Esa que te castiga por el error más pequeño. La que te susurra al oído que no eres suficiente, que no estás a la altura. La que te arrastra de vuelta al pasado una y otra vez, reconstruyendo escenas, palabras y decisiones con una precisión casi dolorosa, como si no pudieras soltarlas del todo. No es un pensamiento aislado, ni algo que aparezca solo en momentos puntuales. Es una presencia que parece conocer exactamente dónde presionar para hacerte dudar de ti mismo. Sientes su peso todos los días. A veces es una incomodidad leve que apenas notas. Otras es una sensación más densa, como una presión en el pecho, en el estómago o en la garganta, que no sabes explicar del todo pero que está ahí, condicionando tu estado. Y aunque intentes distraerte, ocuparte o incluso ignorarla, esa voz siempre encuentra el camino de regreso, como si formara parte de ti. Pero, ¿y si te dijera que esa voz en realidad no eres tú? ¿No eres tú? Un antiguo enfoque budista no describe esta experiencia como un defecto personal, ni como un fallo de carácter, sino como un proceso que surge bajo ciertas condiciones. No habla de luchar contra la mente, sino de entenderla. Quédate conmigo, porque hoy no solo vas a entender por qué tu mente te castiga. Vas a empezar a ver con claridad el mecanismo que lo hace posible, y por qué, sin darte cuenta, lo has estado alimentando durante años. Puedes llamarla de muchas formas. Tu crítico interno, tu juez, tu saboteador. Pero en el fondo, esa voz no es más que un eco. El eco de experiencias pasadas, de momentos en los que hubo dolor, vergüenza, inseguridad o miedo, y que dejaron una huella que la mente reproduce cuando se activan condiciones similares. No aparece porque sí, ni porque haya algo mal en ti, sino porque responde a patrones que se han repetido muchas veces. Desde la perspectiva del budismo Theravada, la mente no es una entidad fija que decide libremente lo que piensa, sino un flujo continuo de procesos. Pensamientos, sensaciones, percepciones y reacciones aparecen en función de causas y condiciones. Y dentro de ese flujo, lo que llamamos voz crítica, no es algo sólido, sino una formación mental condicionada que surge cuando ciertos elementos coinciden. Y se alimenta de la repetición. Piensa en un error que cometiste hace años. Antes incluso de que aparezca el pensamiento, hay algo más sutil, una sensación en el cuerpo. Puede ser una ligera contracción, una incomodidad difícil de definir, un cambio en la respiración. Y a partir de ahí, la mente construye el relato. ¿Ves? Siempre lo arruinas todo. O quizá estás viendo las redes sociales y te comparas con alguien. Primero aparece una sensación desagradable, una especie de inquietud, y después el pensamiento, jamás serás así. Este castigo constante no solo duele, sino que agota profundamente, nos deja paralizados, nos hace dudar de cada decisión, y nos encierra en una cárcel mental donde la sentencia parece siempre la misma: no eres suficiente. Pero lo que rara vez vemos es que no estamos reaccionando directamente a los pensamientos, sino a la sensación incómoda que los precede y a la reacción automática que surge ante ella. Lo irónico es que esa parte de tu mente cree que te está protegiendo, funciona como un mecanismo aprendido, detecta error, detecta riesgo y responde con crítica para evitar que vuelva a ocurrir. Pero en lugar de protegerte, te condiciona. Refuerza un patrón en el que cada experiencia desagradable genera rechazo, y ese rechazo se convierte en juicio repetido, creando un círculo que se retroalimenta. Nuestra reacción instintiva es pelear. Queremos discutir con esa voz, silenciarla, demostrarle que está equivocada. Intentamos cambiar nuestros pensamientos, sustituirlos por otros más positivos, distraernos, convencernos de que no es verdad lo que dice. Pero seamos honestos, ¿alguna vez te ha funcionado de forma estable y profunda? El budismo señala algo esencial aquí: luchar contra un pensamiento sigue siendo una forma de relación con él. Mientras haya rechazo hacia lo que aparece en la mente,
el proceso continúa activo. No es el contenido del pensamiento lo que te mantiene atrapado, sino la reacción de aversión hacia la experiencia que lo acompaña. Es como intentar apagar un fuego golpeando las llamas. Cada intento añade más movimiento, más energía, más combustible. Cuanto más luchas contra la voz, más presente se vuelve, porque sigues implicado en ella, aunque sea desde el rechazo. La verdadera libertad no llega ganando la guerra, sino entendiendo que la guerra misma se sostiene sobre una confusión, la idea de que hay algo dentro de ti que debe ser corregido constantemente. Y mientras esa idea se mantenga, el ciclo seguirá repitiéndose. Para desarmar a este tirano interno, primero hay que entender su naturaleza. El budismo no propone reemplazar pensamientos negativos por positivos, sino observar con claridad cómo surgen y desaparecen. Aquí aparece una enseñanza fundamental. Lo que llamas yo no es una entidad fija, sino un conjunto de procesos en constante cambio. Pensamientos, sensaciones, percepciones y reacciones aparecen y desaparecen continuamente, sin un núcleo permanente que los controle. Esto es lo que se señala con anatta, o no yo. No implica que no haya experiencia, sino que no hay un alguien sólido detrás de cada fenómeno mental. La voz crítica, por tanto, no es tu voz, sino un proceso condicionado que aparece bajo ciertas circunstancias. El problema no es que aparezca, porque los pensamientos seguirán apareciendo. El problema es la identificación. Cuando el pensamiento surge y se interpreta como esto soy yo, o esto define quién soy, el sufrimiento se intensifica. Pero cuando se observa como un evento mental pasajero, algo empieza a cambiar. No necesitas eliminar la voz. Necesitas dejar de convertirla en identidad y empezar a verla como parte de un proceso que no es fijo ni permanente. Entonces, si no somos la voz, ¿de dónde surge realmente este impulso tan constante de juzgarnos y castigarnos? Las enseñanzas budistas tempranas apuntan a tres tendencias profundas que condicionan toda la experiencia mental: el apego, la aversión y la ignorancia. No son conceptos abstractos ni ideas filosóficas alejadas de la vida cotidiana. Son dinámicas que están operando continuamente, momento a momento, incluso en las situaciones más simples. La ignorancia, en este contexto, no significa falta de inteligencia, sino no ver claramente cómo funciona la experiencia. Es la tendencia a asumir que hay un yo fijo, estable, que debe ser defendido, mejorado y validado constantemente. Desde esa perspectiva, cada error no es simplemente un hecho puntual, sino una amenaza a esa identidad. Cada fallo se interpreta como una prueba de que hay algo mal en mí, y no como un evento condicionado que surge y desaparece. Sobre esa base aparece el apego. Nos aferramos a una imagen de cómo deberíamos ser: más capaces, más seguros, más exitosos, más coherentes. Queremos mantener una versión de nosotros mismos que sea aceptable, tanto para los demás como para nuestra propia mirada. Este apego no siempre es evidente, porque muchas veces se disfraza de exigencia personal o de deseo de mejorar, pero en el fondo implica una resistencia a aceptar la experiencia, tal como es en cada momento. Cuando la realidad no encaja con esa imagen ideal, cuando cometemos un error, cuando sentimos inseguridad, cuando no respondemos como esperábamos, aparece la aversión. Y esta es la raíz directa del autocastigo. La mente reacciona rechazando la experiencia desagradable, intentando apartarla, corregirla o negarla. Pero como no puede hacerlo de forma inmediata, ese rechazo se convierte en juicio, una forma de agresión dirigida hacia uno mismo. Así, la voz crítica no surge como una verdad objetiva, sino como una reacción condicionada. No está describiendo quién eres, sino expresando el rechazo de la mente hacia una experiencia que no encaja con sus expectativas. Y cuanto más se repite este patrón, más automático se vuelve, hasta el punto de parecer una parte esencial de la identidad. Hay además un matiz importante que profundiza aún más este proceso. El apego no solo se dirige hacia una imagen positiva de uno mismo, sino también hacia la necesidad de control.
Queremos que las cosas salgan bien, queremos evitar el error, queremos anticiparnos a lo que podría salir mal. Y cuando esa necesidad de control falla, la mente reacciona generando crítica como una forma de compensación, como si castigarse fuera una manera de recuperar el orden perdido. Pero en realidad, lo que ocurre es lo contrario. Cada vez que aparece la crítica interna, se refuerza la sensación de insuficiencia, y esa sensación alimenta de nuevo el apego y la aversión. Se crea así un circuito cerrado: deseo de ser de una manera, rechazo de lo que ocurre, juicio sobre uno mismo, y de nuevo más deseo de cambiar. Un movimiento constante que no se detiene porque no se ve con claridad. La clave no está en eliminar estas tendencias de forma directa, sino en comprenderlas profundamente, ver cómo surgen, cómo se sostienen y cómo desaparecen. Porque en el momento en que se observan con claridad, dejan de operar con la misma fuerza, no porque se repriman, sino porque ya no se confunden con algo sólido o personal. La voz crítica, vista así, deja de ser un enemigo y pasa a ser un indicador. Señala que hay apego, que hay rechazo, que hay confusión en la forma en que se está interpretando la experiencia. Y ese cambio de perspectiva es fundamental, porque transforma completamente la relación con lo que aparece en la mente. Hay un punto especialmente importante que suele pasar desapercibido, y sin embargo, es uno de los aspectos más precisos y reveladores del budismo temprano. Entre lo que ocurre y lo que piensas, hay un paso intermedio que casi nunca vemos con claridad: la sensación. Cada experiencia que tienes, una imagen, un recuerdo, una palabra, una mirada, una comparación, no genera directamente un pensamiento. Primero produce una sensación inmediata en el cuerpo. Esa sensación puede ser agradable, desagradable o neutra, pero siempre está ahí, aunque sea de forma muy sutil. Es un cambio en el tono de la experiencia, algo que se percibe antes incluso de que la mente empiece a construir una historia. Y es precisamente en ese punto donde se activa el mecanismo. Cuando la sensación es agradable, la mente tiende a aferrarse, a querer prolongarla. Cuando es neutra, suele ignorarla. Pero cuando es desagradable, ocurre algo automático: aparece el rechazo. No lo decides, no lo eliges conscientemente, simplemente sucede. Es una reacción condicionada, profundamente arraigada, que busca alejarse de lo incómodo. Y de ese rechazo nace el pensamiento. Esto cambia completamente la forma de entender el problema, porque ya no se trata de que tengas pensamientos negativos que debas eliminar, sino de que hay una reacción automática a una sensación que no estás viendo. El pensamiento crítico es, en realidad, la consecuencia visible de algo más profundo que ha ocurrido unos instantes antes. Por ejemplo, recuerdas una conversación incómoda. Lo primero que surge no es el pensamiento «lo hice mal», sino una sensación en el cuerpo: tensión, calor, incomodidad. Y a partir de ahí, casi de forma inmediata, aparece el juicio. Pero como la sensación es tan rápida y tan sutil, toda la atención se va al pensamiento, y parece que ese es el origen del malestar. Sin embargo, el pensamiento no es el origen, es el resultado. Esto significa que, si solo intentas cambiar el pensamiento, estás actuando demasiado tarde en el proceso. Es como intentar detener una ola cuando ya ha roto. La clave está en ver el momento en el que la ola empieza a formarse, en ese punto casi imperceptible donde surge la sensación y aparece la reacción. Y aquí es donde el budismo sitúa el verdadero punto de práctica. No se trata de controlar lo que sientes, ni de evitar las sensaciones desagradables, porque eso no es posible. Se trata de observarlas sin reaccionar automáticamente, de permitir que estén ahí sin añadir rechazo y de reconocerlas como parte de la experiencia, sin convertirlas en un problema que haya que resolver inmediatamente. Cuando haces esto, el ciclo empieza a debilitarse, no porque lo fuerces, sino porque dejas de alimentar la reacción que lo sostiene. La sensación sigue apareciendo, pero ya no genera el mismo tipo de respuesta. Y si no hay reacción, el pensamiento pierde fuerza antes incluso de desarrollarse completamente. Esto no es algo que se entienda solo a nivel intelectual.
es algo que se observa directamente en la experiencia. Al principio puede parecer difícil, porque la mente está acostumbrada a reaccionar de forma automática, pero poco a poco, con atención, ese espacio entre sensación y reacción se vuelve más claro. Y en ese espacio aparece la posibilidad de libertad, porque por primera vez no estás completamente arrastrado por lo que surge, sino que empiezas a verlo en tiempo real. Y ese simple hecho, ver sin reaccionar, cambia profundamente la forma en que la mente funciona. Una vez que entiendes este proceso, puedes empezar a relacionarte de otra manera con él. Aquí entra la compasión, no como una idea abstracta, sino como una práctica concreta. La compasión en este contexto no consiste en decirse frases positivas, sino en dejar de responder con rechazo a la propia experiencia. Cuando aparece la voz crítica, en lugar de pelear o creerla automáticamente, puedes reconocer lo que está ocurriendo. Hay incomodidad, hay juicio, hay reacción. Ese reconocimiento introduce un espacio, y en ese espacio, la dinámica cambia. Ya no estás completamente absorbido por el pensamiento, sino que empiezas a verlo como parte de un proceso más amplio, que no necesitas controlar ni rechazar. La historia de Kenshin puede entenderse ahora desde una perspectiva mucho más profunda. Durante años, vivió convencido de que aquella sombra que le acompañaba era un enemigo que debía ser eliminado. No la cuestionaba, la daba por real, por sólida, por parte inevitable de su experiencia. Y desde esa creencia, cada uno de sus intentos por liberarse de ella se convertía en una nueva forma de lucha. Cuando meditaba, la sombra aparecía y le susurraba que no era suficiente, que su mente era inestable, que nunca alcanzaría la calma. Cuando hablaba con su maestro, la sombra comparaba, juzgaba, señalaba defectos. Kenshin no veía estos pensamientos como procesos que surgían y desaparecían, sino como verdades que hablaban sobre él. Y por eso reaccionaba, a veces con frustración, a veces con miedo, otras con una determinación rígida por corregirse. Pero en todos los casos, había una constante: no podía dejar de relacionarse con la sombra. Intentó ignorarla, pero ignorarla era seguir dándole importancia. Intentó combatirla, pero al hacerlo, la hacía más fuerte, porque cada reacción añadía más energía al proceso. Intentó incluso disciplinarse más, meditar con mayor intensidad, controlar su mente con más firmeza, pensando que así la sombra desaparecería, pero cuanto más esfuerzo hacía, más evidente se volvía la presencia de aquello que quería eliminar. Lo que Kenshin no veía era que la sombra no era algo independiente de su experiencia, ni algo que tuviera una existencia propia. Era un proceso condicionado que surgía cuando aparecían ciertas sensaciones y ciertas reacciones, pero como no veía ese mecanismo, interpretaba cada aparición como una confirmación de que había algo mal en él. El cambio no ocurrió de forma espectacular, ni a través de un momento de victoria, sino a través de algo mucho más simple y más difícil al mismo tiempo: el agotamiento de la lucha. Un día, sin fuerzas para seguir resistiendo, se sentó bajo un árbol, no con la intención de vencer a la sombra, ni de transformarla, ni de comprenderla siquiera, sino simplemente sentándose sin hacer nada más. Cuando la sombra apareció, como siempre lo hacía, algo fue diferente, porque por primera vez no reaccionó. No intentó alejarla, no intentó discutir con ella, no intentó corregirse, y tampoco la siguió ni entró en la historia que proponía. Simplemente observó lo que estaba ocurriendo, observó la sensación en su cuerpo, la incomodidad y la tensión, y observó cómo aparecían las palabras, cómo tomaban forma y cómo intentaban arrastrarlo. En ese momento, Kenshin no eliminó la sombra, sino que dejó de alimentarla, porque lo que le daba fuerza no era su existencia, sino la reacción constante hacia ella. Sin esa reacción, el proceso empezó a cambiar, y la sombra seguía apareciendo, pero ya no encontraba el mismo tipo de respuesta, porque no había lucha, no había huida y no había intento de control. Al no encontrar ese combustible, su intensidad empezó a disminuir gradualmente, como algo que pierde impulso cuando deja de ser empujado. Fue entonces cuando Kenshin comprendió algo que no había entendido antes.
La sombra no era un enemigo que debía vencer, ni una verdad que debía aceptar, sino un proceso que surgía y desaparecía, condicionado por causas que podían ser observadas. En esa comprensión, su relación con ella cambió por completo, porque ya no era una amenaza, ya no era una identidad, y ya no era algo que definiera quién era, sino simplemente algo que aparecía dentro de su experiencia, y al verlo así, por primera vez, dejó de tener poder sobre él. Esta comprensión no es solo teórica, no sirve de mucho entender el mecanismo si no empiezas a verlo en tu propia experiencia, y la clave está precisamente ahí, en lo cotidiano, en esos momentos en los que la mente reacciona sin que te des cuenta. La próxima vez que aparezca un pensamiento crítico, en lugar de seguir la historia que propone de forma automática, puedes hacer algo muy simple, pero profundamente diferente: detenerte. No para analizar, no para juzgar lo que está ocurriendo, sino simplemente para observar. Ese pequeño gesto ya introduce una ruptura en el patrón habitual. En ese momento, lo primero no es el pensamiento, sino la sensación. Por eso, en lugar de centrarte directamente en lo que la mente dice, puedes dirigir la atención al cuerpo. Notar dónde aparece la incomodidad, cómo se manifiesta, si es una presión, una tensión, un calor, una inquietud difícil de definir. No necesitas cambiarla ni hacer que desaparezca, solo verla con claridad. Después, puedes reconocer el pensamiento como pensamiento. No como una verdad, no como una definición de quién eres, sino como un evento mental que ha surgido en ese instante. Algo que aparece, permanece unos momentos y termina por desaparecer. Este reconocimiento no es una afirmación mental, sino una forma de ver directamente lo que está ocurriendo. Al principio, puede parecer que no cambia nada. La voz sigue apareciendo, las sensaciones siguen siendo incómodas y la tendencia a reaccionar sigue ahí. Pero hay una diferencia sutil que es fundamental. Ya no estás completamente identificado con lo que ocurre, y esa pequeña distancia es lo que permite que el patrón empiece a debilitarse. Con el tiempo, este proceso se vuelve más claro. Empiezas a reconocer antes las señales, a ver cómo surge la sensación, cómo aparece la reacción y cómo se construye el pensamiento. Y en ese reconocimiento, cada vez hay menos impulso automático. No porque lo forces, sino porque lo ves. Ese pequeño cambio de actitud, observar en lugar de reaccionar, marca una diferencia profunda en la forma en que la mente funciona. Porque interrumpe el ciclo, en el punto donde normalmente pasa desapercibido, y abre un espacio donde antes solo había automatismo. El objetivo no es que la voz crítica desaparezca, porque los procesos mentales seguirán surgiendo. La verdadera libertad está en no quedar atrapado en ellos. Tu mente no te castiga porque haya algo mal en ti, sino porque sigue patrones condicionados que no han sido comprendidos. Pero cuando empiezas a ver con claridad cómo funcionan esos procesos, algo cambia. Ya no necesitas luchar constantemente contra lo que aparece. Ya no necesitas corregirte a cada momento, porque entiendes que lo que surge en la mente no define quién eres. Y en ese entendimiento, poco a poco, aparece una forma de calma que no depende de que la mente esté en silencio, sino de la capacidad de ver las cosas tal como son. Si este enfoque te está ayudando a entender tu mente de una forma más profunda, suscríbete para seguir explorándolo juntos. Y déjame en comentarios qué tipo de pensamientos son los que más te atrapan. Compartirlo puede ayudar también a otros que están pasando por lo mismo.